Buenas tardes. Después de algunos meses de inactividad en este medio, hoy volvemos con la presentación de algunos libros que se han publicado en los últimos años. En los últimos meses no había podido tener actividad debido al cierre de la gestión como director de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde estuve a cargo en los últimos 8 años, y ahora ya retomo mi plaza de profesor y a la vez también podré continuar con estos proyectos de difusión. Vamos a continuar con la lectura de Ser y Tiempo. En las próximas semanas ya se publicarán los videos a partir del parágrafo 10 y también iniciaré otra serie que tiene que ver con la vida y obra de Martin Heidegger, ¿no? Con algunas tematizaciones específicas. Pero el día de hoy me gustaría compartir algunas publicaciones que se han llevado a cabo en los últimos años, concretamente 2022 y 2023, y son tres libros importantes, ¿no? Comenzaré por el último que apareció, que se publicó, que es este libro intitulado Aspectos fenomenológicos de la tradición filosófica, y que es un libro que coordiné con apoyo de Jan Orejarena, y fue publicado en la editorial SB de Buenos Aires en coedición con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es un libro que apareció a finales de 2023 y que el objetivo principal es llevar a cabo una eh, revisión de la máxima de investigación fenomenológica a las cosas mismas, tal como lo planteó Husserl, y que de alguna manera fue interpretado históricamente por Heidegger, y que remite entonces a la posibilidad de pensar aspectos que pudiésemos considerar fenomenológicos en la tradición filosófica. No se trata, hay que aclarar eso, de pensar una protofenomenología en la tradición previa, sino de alguna manera el rastrear aquello que Husserl señala en su texto La filosofía como ciencia estricta, en donde, si recordamos, indica la posibilidad de pensar la fenomenología como aquella concreción científica de la filosofía, ¿no? Es decir, si la filosofía en la propia tradición se contenía esta tendencia a la cientificidad y que de alguna manera puede leerse en esa máxima de investigación a las cosas mismas, entonces, ¿en qué medida se puede buscar en la tradición esa tendencia, ¿no? Y eso me parece que lo lleva a cabo Martin Heidegger de manera especial, como sabemos, a partir del trabajo que realizó en su vida como docente. Hay que recordar que de los 102 volúmenes de la Gesamtausgabe, 47 remiten a lecciones y seminarios que Heidegger sostuvo y que van desde los presocráticos hasta el propio Husserl. Entonces, ¿en qué medida se puede hacer un rastreo de ello? Y ese es el cometido de este libro, que cuenta con 24 participaciones, con una característica también especial, que es la combinación de capítulos redactados por profesores, vamos a decir así, consagrados, conocidos en el ámbito de la filosofía, y a la vez también la incorporación de jóvenes que inician su trabajo de investigación en este ámbito. Entonces, mencionaré nada más los autores: Panayotis Tanasas, Vladimir Ilich Hernández. Bueno, Tanasas trabaja sobre la diferencia ontológica en Parménides, Vladimir Hernández sobre Heráclito
y esbozos fenomenológicos sobre la genética de la fisis. Ignacio Quepons, ¿no? La idea y el tiempo, temporalidad de acceso a la esfera de las idealidades en Platón y Husserl. Francisco González, a quien vamos a hacer referencia también en el otro texto que voy a presentar a continuación. En este caso, Francisco González trabaja sobre el seminario de Heidegger de 1922-23 en torno a la ontología de la vida en Aristóteles. Hernán Inverso, también un conocido investigador, que hace un trabajo muy interesante sobre las epohai escéptica y sirenaica consideradas desde la tradición fenomenológica. Claudio César Calabrese, que hace un estudio sobre la estructura fenomenológica del ego sum, en remisión de manera concreta al libro 10 de las Confesiones de San Agustín. Jorge Luis Quintana y Jan Orejarena presentan un capítulo sobre Edith Stein y la recepción antropológico-tomista de la Dinamis y la Energeia. Sid McGrath trabaja sobre la fenomenología escotista del joven Heidegger. Diego Ulises Alonso lleva a cabo una investigación sobre la epogea, reducción y tiempo en Descartes. Alejandro Vigo, que todos conocemos, presenta un capítulo sobre trascendentalidad y concreción, motivos anticartesianos y protohermenéuticos en el pensamiento tardío de Husserl. Román Alejandro Chávez y Ricardo Guibu presentan una investigación sobre una crítica a partir de la ciencia nueva de Vico y la fenomenología husserliana. Roberto Casales García y Rubén Sánchez Muñoz presentan un capítulo sobre Husserl y Leibniz, la recepción fenomenológica de la monadología. Stephen Gall Crowell, que también es un conocido investigador, participa con el capítulo Kantismo y Fenomenología. Alexander Schnell, que sabemos coordina grupos de investigación en Wuppertal en torno a la fenomenología, en este caso participa con una investigación sobre fenomenología e idealismo alemán. El querido Fernando Huesca, que falleció el año pasado, alcanzamos a tener su participación aquí sobre Koyev, lector de Hegel, hace una interpretación fenomenológica de la fenomenología del espíritu de Hegel. Después Viridiana Pérez Gómez presenta en este caso un capítulo sobre el fin del arte en Hegel y la muerte del arte en Heidegger. Rodolfo Macías Moreno, también un joven investigador, relaciona Kierkegaard y la fenomenología, Kierkegaard como fenomenólogo, más allá del experimento. Jorge Luis Quintana Montes habla sobre Husserl y Marx en diálogo. Jorge Díaz Gallardo, también otro joven investigador, una fenomenología salvaje, Nietzsche frente a la tradición fenomenológica. Maico Burgos escribe sobre la etapa preliminar de la fenomenología, Wilhelm Dilthey. Andrea Pache y anota sobre el concepto de experiencia en la fenomenología de Husserl y el empirismo radical de James. Yo junto con Jan Orejarena presentamos un capítulo sobre la relación de Heidegger con Brentano, Heidegger y las dos almas de Franz Brentano. Charles Deporte escribe sobre la fenomenología oculta del cuerpo en Hannah Arendt. Margaret Mejía y Jan Orejarena escriben sobre Wittgenstein y la fenomenología, una nota aproximativa. Bueno, con eso ya se pueden dar una idea en el panorama de este texto, que es un texto maravilloso y que, como decía al inicio, tiene esta pretensión de relacionar aspectos revolucionarios o radicales de la fenomenología, tal como se plantean especialmente a partir de Husserl y Heidegger, con la propia tradición. Entonces, este es un texto altamente recomendable, bueno, los tres, pero he iniciado con ese precisamente por el panorama que nos presenta. Después, en 2022, publicamos este texto que es Aristóteles y la fenomenología del siglo XX, estudios en torno a la presencia de Aristóteles en la obra de Heidegger y Husserl. Es un libro que remite a un coloquio
que se organizó en 2016 sobre Aristóteles. Recordemos que fue un año de conmemoración de Aristóteles, ¿no? Los 2400 años de su nacimiento, el nacimiento del Estagirita, y organizamos ese coloquio. A partir de 2016 se comenzó a fraguar la idea de esta publicación, que pues finalmente se llevó a cabo en 2022 tras muchos años de trabajo, en donde también pues se fue ampliando las participaciones del libro. Y es necesario señalar o apuntar que en el camino se planeó incorporar aquellos seminarios iniciales de Heidegger sobre Aristóteles, que como sabemos datan de 1921, ¿no? 1921 y luego 1922 y 23, ¿no? En verano de 1921 y en invierno de 1922-23. Y estos textos o estos ejercicios fueron publicados no hace mucho, en 2007 en alemán, en el Heidegger Jahrbuch, y toman como base los apuntes de Oscar Becker, uno de los asistentes. Es necesario señalar que en este volumen solamente se publica la traducción que toma como base los apuntes de Oscar Becker, tal como fueron publicados en el Heidegger Jahrbuch, ¿no? Estamos planeando una publicación que quizás salga este año, en donde se tomen en consideración tanto los apuntes de Oscar Becker como los de Helene Weiss, ¿no? Que asistieron a esos mismos seminarios de Heidegger. Pero en esta versión solamente se encuentran esos. Entonces es, digamos, una primera parte de documentación que incluye esos seminarios, esos apuntes de esos seminarios, y también se complementa con dos entrevistas, ¿no? Una entrevista a Gadamer y una entrevista a Franco Volpi. La entrevista a Gadamer la hizo Anger Keman, ¿no? Y se intitula ¿Podemos revivir el antiguo sentido amplio de la retórica? Conversación con Hans Georg Gadamer. Y la otra entrevista la realicé yo a Franco Volpi, Perspectivas de la fenomenología y cuidado de la tradición, diálogo con Franco Volpi. Y ya posteriormente viene toda la participación de colegas, en donde también seguimos el mismo criterio, ¿no? Como en el libro anterior, una combinación de trabajos realizados por profesores conocidos, digamos, ya consagrados, con una experiencia en la investigación en torno a estas cuestiones, y también la incorporación de jóvenes investigadores. Entonces, tenemos la primera participación, por supuesto, de Alejandro Vigo, un gran conocedor de estas temáticas: síntesis y diéresis, un motivo aristotélico en las teorías fenomenológicas del juicio de Husserl y Heidegger. Después Irene Breuer participa con Aristóteles y Husserl sobre la relación entre la necesidad y la contingencia fáctica. Nuestro querido amigo Ramón Rodríguez, Onjos Aletés y verdad antipredicativa. François Yaran con la lectura kantiana de Heidegger a la Theologique Episteme de Aristóteles. Después participa Carmen Segura con Heidegger en torno a Aristóteles, una mirada fenomenológico-hermenéutica. Consuelo González Cruz, una joven investigadora mexicana. ¿Es aristotélico el tiempo vulgar? Indagaciones sobre la crítica heideggeriana a la noción aristotélica del tiempo en Física 4. El profesor Ricardo Guibu, quien es también coordinador de este volumen, Aristóteles y la dimensión hermenéutica de la koiné aistesis. Una joven investigadora, Viridiana Pérez Gómez, la propuesta heideggeriana del tiempo extático horizontal a partir de esbozos aristotélicos. Después un consagrado que pues murió en el periodo en el que se estaba preparando este volumen, Enrico Berti, Las pasiones entre Heidegger y Aristóteles. Otro de los coordinadores del libro, Jan Orejarena, y quien fue un motor importantísimo para llevar a cabo este proyecto,
Él participa con el capítulo Trascendentalidad, Destrucción y Cuidado, Heidegger y la apropiación de la jorexis aristotélica. Panayotis Tanasas, también un investigador consagrado, participa con Retórica de la Cotidianidad. Marjolaine Oele participa con la lectura de Heidegger del concepto de pathos de Aristóteles. Thomas Sheehan, también un conocido investigador sobre el joven Heidegger, participa con Heidegger, pathos en cuanto cosa misma. En mi caso yo participo con un texto junto con Ricardo Guibo, La posibilidad de la retórica, Heidegger lector de Aristóteles. Después Robson Ramos do Rey y André Luis Ramalho da Silveira participan con el capítulo La interpretación privativa sobre el método de la hermenéutica de la vida en ser y tiempo. Otro investigador consagrado, Rudolf Bernet, Heidegger en torno a Aristóteles, la dinamis como fuerza e impulso. Uno de los investigadores más conocidos en este ámbito, en esta relación de Heidegger o esa primera relación de Heidegger con Aristóteles, Francisco J. González, participa con El nacimiento de ser y tiempo, la lectura crucial de Heidegger de 1921, del De Ánima de Aristóteles. John Michael Heitz participa con Deconstruyendo el Dasein, las primeras interpretaciones de Heidegger del De Ánima de Aristóteles. Jorge Luis Quintana participa con el capítulo Heidegger y la repetición fenomenológica del De Ánima, Alba, Vida Fáctica y Movimiento. Y Jussi Bachmann participa con Motivación Divina y Mortal sobre el movimiento de la vida en Aristóteles y Heidegger. Es un trabajo extraordinario publicado en la editorial Biblos Argentina. Es un trabajo de 680 páginas pues yo creo que en esta magnitud no se había publicado una obra así, ¿no? que enfatizara esta relación entre Aristóteles y la fenomenología del siglo XX. Es un libro que coordiné junto con el doctor Ricardo Guibu, el doctor Jan Orejarena, y que pues está también ya, se difunde en múltiples lugares. Y por último, quisiera hablar de este texto que es de mi autoría, publicado en 2023, La salvación de Heidegger, la apertura al diálogo en la posguerra, 1945 a 1960, y es un libro publicado por la editorial Bonilla Artiga Editores, como decía, en 2023, son ¿cuántas cuartillas? Casi 200 cuartillas, 196 cuartillas, y es un libro interesante también porque aborda una serie de asuntos que no han sido explorados en profundidad, ¿no? Sabemos, no contamos con una biografía de Heidegger, es altamente complicado precisamente por la cantidad de material que se va encontrando. Sabemos, todavía no se termina de publicar la Gesamtausgabe, hay un proyecto de publicación de los epistolarios que se van saliendo poco a poco, ya hay acceso a los archivos, a una serie de documentos que complementan aspectos de las relaciones y del trabajo que fue realizando Heidegger a lo largo de su vida. Entonces es muy complicado llevar a cabo un trabajo, digamos, de investigación sobre la situación, las relaciones, la complejidad de la vida y obra de Martin Heidegger. Sin embargo, hay elementos que proporcionan alguna guía, algunos momentos esclarecedores en torno a ciertas cuestiones que nos pueden llevar a entender de mejor forma la relación entre vida y obra, que como sabemos en el caso de Heidegger es importante, ¿no? Y eso trata de hacer este texto. El título que pongo, La salvación de Heidegger, es precisamente porque aborda un periodo
complicado, que es al final de la Segunda Guerra Mundial, y la situación que se da en torno al pensador de Friburgo, ¿no? Como sabemos, él participó como rector bajo el nacionalsocialismo en 1933-1934, y aunque renuncia en el 34, todavía podemos llevar a cabo un rastreo de cierto apego a una idea de nacionalsocialismo que él sostenía, cierta todavía respeto ciertas ideas que se daban en ese momento y que poco a poco va a ir cuestionando, ¿no? Hay que recordar que yo desde hace tiempo trabajo en una crónica de la vida y obra de Martin Heidegger. En 2011 se publicó el primer volumen, que fue la crónica de Ser y Tiempo de Martin Heidegger en la editorial Ítaca. Después, en 2013, se publicó un segundo volumen que abarca hasta 1936 aproximadamente, de modo general, y que es una parte importante en la que se incluye este periodo como rector bajo el nacionalsocialismo. Actualmente trabajo en la continuación de esa crónica, que ese tercer volumen abarcará precisamente desde la renuncia al rectorado en 1934 hasta su jubilación en 1951, ¿no? Entonces, con parte de todo ese material que he documentado y que está extraído tanto de las obras completas como de epistolarios y documentación consultada en archivos, se puede ir uno formando una idea de estas relaciones, de estos detalles, de estos cambios y críticas que se van dando en la vida de Heidegger, ¿no? El objetivo principal es contrarrestar estos juicios generales, totalitarios, que todavía encontramos, ¿no? Entonces, simplemente reducir la filosofía de Heidegger a una filosofía nazi o plantearlo en esos términos, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que hay que afrontar, que no se pueden negar, que se pueden documentar, pero a la vez también se puede dar un seguimiento a estas críticas y a estas transformaciones que se van a ir dando a lo largo de los años. Entonces, en el marco de esa crónica es de donde se extrae un, periodo, ¿no? Y lo redacté de tal forma que no tiene la forma de crónica este libro, sino es un trabajo narrativo de lo que ocurre al final de la Segunda Guerra Mundial. Y el inicio tiene que ver con el proceso por el que pasa Heidegger al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y que tiene que ver con este juicio, digamos, o enjuiciamiento que se lleva a cabo por parte de la Comisión de Depuración de la Universidad de Friburgo, que pues tienen como principal caso a Martin Heidegger, ¿no? Como uno de sus intelectuales, de sus filósofos más importantes. Entonces, ese es, digamos, el núcleo del asunto y qué ocurre después de ello, ¿no? Que, como sabemos, hay estas entrevistas, todo este proceso que se lleva a cabo. Heidegger cae en una crisis, en este colapso en 1946, lleva una estancia de recuperación bajo la atención del neuropsiquiatra Gustav von Gebsattel, como sabemos, alumno de Ludwig Binswanger en Badenweiler, y posteriormente lleva a cabo estancias recurrentes durante los siguientes años. Pero lo importante, digamos, en la conclusión de ese proceso de depuración, sabemos, es la prohibición docente, que fue una recomendación que hizo Karl Jaspers a finales de 1945, en donde sugiere a la comisión que se le permita a Heidegger seguir escribiendo, pero no dar clases. Y eso va a ocurrir en esos años, desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta su jubilación en 1951.
1951. Recordemos que ya en el semestre de invierno, 1951-52, Heidegger retorna a las clases, pero ya como profesor emérito, con la lección Was heißt denken, ¿no? Que se tradujo como qué significa pensar. Pero lo interesante es lo que ocurre desde ese juicio, digamos, que conduce a esa prohibición docente y lo que ocurre al iniciar o al retornar a sus clases en 1951. Y es muy interesante la búsqueda de Heidegger por ser maestro a lo largo de esos años, ¿no? Como señala él en un apunte de los Cuadernos Negros, ha sido 30 años docente y esa prohibición es una experiencia dura, fuerte, en donde pues está perdiendo su estatus de maestro, el que mantuvo apasionadamente durante 30 años. Entonces, hay varias estrategias que Heidegger sigue en esos años y que la reunión de todas estas estrategias es lo que yo considero un aspecto que salva a Heidegger ante esa fuerte crisis. Por eso el título es La salvación de Heidegger. Y entonces, entre esas estrategias, bueno, pues está la posibilidad de publicar el cambio que lleva a cabo en torno a las publicaciones, en donde entonces ya no rechaza del todo las publicaciones, sino comienza a preparar algunas de ellas. Y la otra es buscar algunos espacios en donde él pueda seguir siendo maestro, ¿no? En algunos casos se dan ambientes, círculos cerrados, algunos ambientes académicos, como La Corona, que era un grupo en donde se reunían profesores para leer y discutir algunos textos, o la Graeca también, y también organiza algunos ejercicios domiciliarios a lo largo de esos años, en donde invita a algunos exalumnos o algunos alumnos de sus colegas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, conviene señalar que quien participa en esos ejercicios es Ernst Tugendhat, con quien Heidegger entabla contacto a lo largo de esos años. Recordemos que Tugendhat es sobrino de Helene Weiss, y Helene Weiss, a la que ya mencionamos, que fue alumna de Heidegger y que tiene que ver con esas primeras lecciones o ejercicios sobre Aristóteles, recomienda o habla a su sobrino sobre Martin Heidegger. Tugendhat vivía en esa época en Venezuela, en Caracas, entabla contacto con Heidegger en esos años y Heidegger lo invita a ir a Alemania. Entonces uno de los que participa en esos ejercicios domiciliarios es precisamente Tugendhat. Contamos ya con los protocolos que se redactaron de esos ejercicios, precisamente los protocolos de Tugendhat, están publicados en el volumen 83 de la Gesamtausgabe. Y luego tenemos otros espacios también en donde Heidegger participa y busca seguir siendo maestro. Por ejemplo, el Club Bremen, con el apoyo de Heinrich Petzet, que como sabemos ya lo había invitado anteriormente a leer su conferencia, una de las versiones de la esencia de la verdad, y aquí lo invita en 1949 a Bremen para dar una serie de conferencias. Después, en esos años también está su participación en el sanatorio Bühler-Höhe con el médico Stroman, que organiza algunas veladas e invita a ciertos intelectuales, ¿no? El círculo de Darmstadt también comienza su relación ahí, donde, como sabemos, va a leer conferencias importantes. Después tenemos también la Academia Bávara de las Bellas Artes, que estaba al cuidado del secretario von Podewils. Ahí Heidegger también asiste desde 1950 y dicta conferencias importantes, entre ellas sabemos La Cosa y La Pregunta por la Técnica. También en esos años conoce a los que serán dos de sus amigos más importantes, que es Medard Voss, psiquiatra suizo, y Jean Beaufret, pensador, profesor francés. Y los dos iniciarán ya contacto en esos años. Recordamos una de las cartas
en la que Heidegger responde a Jean Beaufret sobre preguntas que él hace al final de la Segunda Guerra Mundial, derivará en la Carta sobre el Humanismo. Y en el caso de Medard Boss, entabla contacto también en esos años a partir de unas preguntas que tiene Medard Boss sobre su lectura de Ser y Tiempo, y comenzarán un diálogo importante que después, como sabemos, se concretará en la organización de los seminarios de Solicón, en precisamente Solicón, que es el suburbio de Zúrich en donde vivía Medard Boss, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Jean Beaufret, a partir de Jean Beaufret y por su intervención comienzan entonces las visitas a Francia, que como sabemos van a ser también importantes en términos de los círculos que se forman en torno a la filosofía de Heidegger. Hay que recordar lo que señaló Gadamer en algún momento, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial, Heidegger regresa a Alemania a través de Francia, ¿no? Es precisamente a partir de los círculos y gracias al impulso que dan algunos pensadores, entre ellos Jean Beaufret o Jean-Paul Sartre, propician esa difusión de la filosofía heideggeriana en Francia, que después va a tener eco nuevamente en Alemania. Entonces, pues esos son parte de los capítulos que se abordan en este libro, La salvación de Heidegger, la apertura al diálogo en la posguerra, 1945 a 1960. Pues no me resta más que invitarlos a acercarse a estos tres textos importantes que se han publicado a lo largo de 2022 y 2023. Muchas gracias.